Bueno, este es el capítulo 3 de La Hora del Miedo, el podcast de cine de terror, fantástico y de culto. Tenemos una pequeña novedad, que es que nos pueden seguir en redes sociales. Tenemos página de Facebook, página de Twitter y de Instagram, así que si quieren enterarse de próximos capítulos y otras cosas que queramos postear, se van a enterar de esa manera, así que síganos. En la página están los links a cada respectiva cuenta. Y si todo sale bien, también vamos a estar disponibles para escuchar en todas las redes de podcast del último momento: iTunes, Spotify, Google Play Music, Sarasa Podcast, etc. Y dominar el mundo. Exactamente. Hoy vamos a hablar de 3 películas bastante variadas, pues son todas de distintas procedencias. En principio, primero vamos a hablar de la película Aterrados, de Demián Rugna, Argentina, del año pasado. Después vamos a hablar de una película que ya es como un clásico, porque de hecho ahora cumple 20 años, que es Audition, la famosa e infame Audition de Takashi Miike del año 99, japonesa. Y por último, como medio parte de recomendación descargable, mi amigo Jiffy, vamos a hablar de la película Lords of Chaos, Señores del Caos, de Jonas Åkerlund, del año 2018. Comencemos. Sí, Aterrados. ¿Qué se puede decir de Aterrados que no se haya dicho antes? Es una película que salió el año pasado, se pudo ver en cine, ahora está disponible para ver en Netflix, porque en un momento también había agarrado esta nueva plataforma Shudder de terror, así, Netflix internacional de terror, con lo cual también la pegó mucho afuera. De hecho creo que va a haber una remake norteamericana. Ahora después vamos a hablar de eso dentro de poco. Y es básicamente una película de sucesos paranormales que ocurre en una cuadra de una especie, nunca se especifica, pero es como una localidad del conurbano bonaerense. Bueno, hay una serie de personajes interconectados que van teniendo distintas experiencias. Hay sucesos de todo tipo. Es una película que personalmente creo que da un julepe importante. Un julepe. ¿Cuántos julepes según Morita? En el nivel de julepe. ¿De 5 julepes? 4 de 5 julepes. Bastante julepe. Sí. Bueno, entonces, ¿de qué va? Es difícil decir de qué va, más allá de esta primera pequeña sinopsis que acabo de decir. ¿Y por qué da julepe? ¿Y por qué da julepe? ¿Qué sé yo? ¿Pero qué ¿No te dio miedo? Sí, me da un montón de miedo. Bueno, es una película que maneja el tema sustos de una forma bastante hábil. Quizás, no sé ustedes, pero yo tengo algunos reparos en todo lo que tiene que ver con la cosa narrativa, de explicación y de construcción del sentido de por qué pasa lo que pasa y un montón de otras cosas. Pero, digo, con esto primero que dije, digamos, es un barrio donde pasan cosas paranormales, creo que en medio estamos, porque después si queremos pensar alguna cosa más, un hilado más fino de por qué pasa lo que pasa, después en todo caso metiéndose más adentro en la película, podemos ir viendo, pero básicamente se distribuyen 3 casas, que están 2 en una misma cuadra y otra enfrente, donde ocurren sucesos de distinta naturaleza, entre los cuales tenemos, por ejemplo, la presencia fantasmagórica de un ser que aparece abajo de la cama de un tipo, o el regreso a la vida de la tumba de un niño que fue atropellado, o ¿cuál era la otra? Y la otra es la escena de la bañera de la mujer. Ah, sí. Terrible. Con los caños y Sí. todo eso. Y los golpes en la cara. Los golpes en la cara y los golpes en la pared. En la pared, con sí. y con el coso de la ducha, que lo ves ahí de metal y decís, ¡ay, qué dolor! Bueno, una de las cosas que a mí me pareció que funcionaban muy bien y que daban un montón de miedo son todas estas imágenes, igual son cuestiones que pasan, cuestiones narrativas, pero las imágenes que están muy bien logradas, o sea, técnica y visualmente. Eso, lo mismo que dijiste, la mina elevada, golpeando las paredes del baño, el nenito ese. Después hay un par de escenas más, un torso caminando, una mano saliendo, agarrando una cabeza. Como que hay muchas imágenes que muchas películas yo pensaba, a veces tienen una imagen que yo recuerdo, Aterrados tiene 1000. Que funcionan como que lo que hace bien es encontrar imágenes muy pregnantes que te las acordás de
como ideas creativas a la hora de Sí, asustar. Como sí, quizás el mayor logro que tiene una película como esa es ese. Después, si nos metemos más en la cosa de, ¿cómo sería? De lógica o de... A mí me parece que la parte de que no se explique lo que pasa y que te metan en una situación, o sea, que haya algo natural que pasa en una cuadra, para mí refunciona. Quizás igual yo después pensando un poco dije, ¿por qué me había comprometido tanto? Y creo que en parte de que sea como un barrio en el conurbano, no identificable, pero como que me hizo sentir una cercanía que no suelo sentir con este tipo de terror incluso. ¿A qué te referís con eso? Bien, como de que sea como vecinos y como que la cercanía esa. No, o... la cercanía que uno que visualmente puede tener, que te puedes sentir cercano a un barrio que reconoces. Claro. O sea, fue un tipo de historia que vimos 1000 veces, pero con algo que era totalmente familiar. La idea de la cercanía de lo que ocurre y que dé miedo. Y después que para mí funciona bastante. Vos decías algo de la explicación lógica. Sí. Para mí está bueno que no... me gustó que me metan en una situación de golpe. Quizás igual... Y me gustó un poco la cefalía en cuanto a protagonistas del principio, que después, al final un poco se va centrando quizás en el comisario, claro. Finalmente el punto de vista al menos. Sí, termina siendo como el héroe de la película, termina siendo él. A mí toda la parte como del comienzo, de cómo de a poco van como presentando las situaciones, como primero un caso, después el otro, y después vas como que uno va uniendo los cabos, me parece que está súper bien logrado, porque... Creo incluso, si lees la descripción de Netflix, entendí que era como una película coral, como que eran muchas historias. Como una antología de historias de terror. Claro, yo entendí, creo que dice algo así, ¿no? Es que al principio parece un poco eso. Sí, y fue tipo, bueno, vamos a ver qué onda, y después me di cuenta que no, que era algo más ambicioso y más interesante que eso, y está muy bien hecho, como sí, se arma. Aunque quizás por ahí la parte más, cuando decía lógica, no me refería como a la idea de explicación científica ni nada de eso, sino por ahí una cuestión de hilado narrativo, de la cosa de satisfacer la pregunta constante que uno la tiene sobre por qué tipo estaba en el armario y después no está, o ese tipo de cosas, y después sí está. Bueno, igual esa para mí es un poquito la única definición que tenemos. Te la tira un poco en un momento. Porque, bueno, ya podemos hablar un poco libremente. Hay un grupo de expertos que de golpe se hace cargo del caso, que está un tal Jano, que es amigo del comisario Funes, al cual llama el comisario, y después una doctora que es la doctora Albrecht, que convoca a un norteamericano que es un Rosenstock. Que tiene un nombre inventadísimo. Rosenstock. Tiene el nombre más inventado yankee de la historia. Como de Transilvania viene, ¿no? Bueno, hay un grupo de expertos que se hace cargo del caso y como que ahí se arma quizás un poco más el nudo y el desenlace incluso un equipo de personajes. A mí me hubiese gustado saber un poquito más, por ejemplo, esa historia quizás, un poco más. Es que por eso ahí hablo de la cuestión de lógica, también tiene que ver con una cosa puramente narrativa y dramática, como que si bien el fuerte de la película no es ese, por ahí el fuerte, así como logra armar imágenes pregnantes y potentes a nivel microescenas, ¿no? Como que la micronarración de la película está muy bien, digamos, cada momento está bien orquestado. Creo que quizás el fuerte lo tiene no solo ahí, sino en una cuestión de, vos decías, si te es familiar el barrio, te es familiar, es porque crees que existe. Estoy diciendo algo que por ahí suena como rebobo, pero en el cine argentino de terror la tendencia más mayoritaria tiende a ser la de jugar con las reglas y prototipos del género o dejando un poco de lado esta cuestión de lo verosímil, de entrar a la película, de creer que existen los personajes y de nada, empezamos a pensar como personas más allá de prototipos. Y esta película creo que logra un poco eso. Y por ahí es una boludez, pero digamos, esos planos filmados con dron que se van por arriba del barrio dan esa sensación de película norteamericana. Como Suburbio, así como... Claro, viene a ser como el equivalente y funciona, como que nos mete adentro ese tipo de... A ver, yo cuando, por ejemplo, la impresión de ese colectivo, pesando al nenito, que es ese colectivo, no es otra cosa, otro tipo de medio de transporte. Es un colectivo de acá pisando un nenito. Sí, con el sonido de un colectivo de acá. Sí, claro. Exacto. Por ahí, siento que por ahí la película tiene esa cosa como de...
trabaja con cosas que te son familiares y trata de que te las creas. Y al lograr eso, me parece que es lo que logra eso, logra generar escenas, como los yankees le dicen como set pieces o algo así, como las escenas donde muere alguien o pasa algo, que están súper bien orquestadas, digamos, están muy bien armadas. Después, bueno, son esos balances que por ahí uno a la hora de pensar si te gustó o no te gustó. Bueno, pero para vos entonces un poco era la cuestión narrativa, porque la explicación, a mí me gustó eso, que nos metan en una historia, y la explicación también, o sea, poca explicación que dan, pero la idea de, bueno, sabemos que hay una especie de confluencia de dimensiones. Sí. En las cuales se ve algo que incluso a los Stranger Things. Sí, hay como sí. Bueno, la idea del multiverso está ahora está de otra moda. vez. Hay De como, lo único no que habla podemos este escapar. podcast. Sí. Un podcast de cine, terror, fantástico, oculto Y multiverso. Iba a decir algo y ahora no me acuerdo qué era. Te estaba diciendo como que te dan un poco de la explicación de los demonios, de los distintos ángulos. Lucen Sí. como... Que en un momento el norteamericano del nombre extraño Tenía una tesis. tiene como una pequeña hipótesis o tesis No, de lo que dice, pasa. se comprueba lo que yo vengo a ver a este país. A este país sudaca vengo a probar que existe esta teoría del universo. Claro, pero no solamente el universo, sino que dice algo habla de la luz y la oscuridad en un momento. Que la carpenterea en un momento el chabón, como que trata de tirar una cosa onda Príncipe de las Tinieblas, donde este lugar, este micromundo alberga algo que tiene la potencia de, no sé, estaría buenísimo si la película lo desarrollara más, pero digamos, ahí se puede desplegar el mal en el mundo. Que es la parte que siento que la película descuida un poco, pero que veo el gen ahí de decir, está buenísimo, seguime hablando de esto. Demian Rugna había leído que tiene una segunda parte que empieza ni bien termina la primera. O sea... ¿Segunda parte escrita? Segunda parte ¿Hay escrita. una 2? La No, quiero ver segunda ya. parte escrita todavía no realizada. Ahora vamos a hablar porque en el medio tiene que hacer la remake que va a dirigir él mismo. La va a dirigir Sí, la va a dirigir él mismo. Y... Terrified. Sí. Terrified. Aterrados 2, aún más No, aterrados. Aterrados 2 se llama Aterrados 2, el libro de Jano. Recagados. Aterrados hasta las patas. Bueno, la cuestión es que sigue exactamente en el, no sé... igual Con donde Emilio leí. Dizzi, ¿no? Claramente. Qué horror. Emilio Dizzi ha fallecido. No te burles de ese gran espécimen argentino. Está bien. Que sigue inmediatamente después de que termina la primera. Bien como la lógica así de película que retoma esa idea y creo que explora un poco más la cuestión narrativa de qué es lo que ocurre. Y con respecto a la remake, ¿leyeron algo ustedes? ¿Saben algo? Yo sé que a los norteamericanos la flashearon y les encantó. Bueno, la flashearon, o sea, de hecho en Fangoria, que es esta revista que hace los mejor del año, estaba, ¿se acuerdan que nos mandamos? Y estaba tipo en 3 categorías, como mejor película extranjera, mejores efectos, make-up effects, Posta. y después mejor director. Estaba nominado. Igual, la reflashearon medio un poco de más. Pero... No, bueno, igual- pero ganó mejor película extranjera. Sí. Y en Shudder le fue re bien, es como la película norteamericana, creo que la segunda película norteamericana más vista de Shudder. No norteamericana. No norteamericana, perdón. Y Y en Rusia, me habías dicho que en Rusia he explotado, lo claro, cual me que me parece fijé muy hoy el gracioso. box office, quería fijarme el box office de Argentina, porque yo no vi cuando estaba acá. De hecho es eso, nos enteramos por las repercusiones de afuera, después está en Netflix y todo eso, pero no vi cuando había estado acá. Y fijándome eso, cómo le había ido, vi que en Rusia tipo había explotado a lo Nati Oreiro. Pero creo que también que funcione es un poco por eso. Tiene un montón de pregnancia que ese nenito muerto que aparece con los cereales y la leche es como una cosa que no te la olvidás. Es como el nenito ese turbio cadavérico que está ahí sentado en una mesa todo prolijito y que lo ves ahí desde lejos. Sumado esa de las imágenes así de la película, creo que es mi favorita, es la que más me acuerdo. Pero digamos, cada Es re original, historia- no me acuerdo de algo. Yo no tengo escasos conocimientos del mundo de terror, pero no me acuerdo de una ¿Y imagen qué así. haces como haciendo de- un podcast? Es una excelente pregunta, me la hago todos los días. Pero pensá que incluso solamente en un momento gira la cabeza cuando el otro nenito lo ve por la ventana. Y es lo único que hace. Después hay un ruido que viene de dentro de la heladera. Está llorando. Esa es otra parte. ¿Llora? Llora.
Ay, no había Sí, escuchado eso. llora un poquito creo. Y después, bueno, pero sí, tiene un montón de imágenes que funcionan bien. Pero volviendo un segundo a la remake. Entonces, dijiste, producida por Guillermo del Toro. La dirige... No dije eso. Sí, No dijiste. sabía, no hablamos de Guillermo del Toro. Ah, La produce, bueno. ahora no me gusta si la produce Guillermo Bueno, del Toro. de Guillermo del Toro tuvo algún tipo de vínculo, la vio, vi. le encantó. A Mariano le gustó. La vio otra vez, le gustó más. Ahora se enteró que... Que la produce Guillermo del Toro y Y ya la está en tercera vez ya no- contra. ¿Esta la produce Guillermo del Toro? ¿Esta? Esta O la película, otra, no, o la otra. nueva, la Ah, remake bueno, por eso la va a todavía no la vi. Pero ya dijiste que no te gustaba esta, que ya habías visto y te gustó. No, ¿Qué que no- expectativas tenemos para la que no viste? Me quita Entonces, expectativas que la bueno, produzca Guillermo. a ver, No, igual, la va a no me dirigir molesta. Demian Rugna. Demian. La produce Demi, Guillermo del sí. Toro y la va a escribir este tal Sasha Grey. Gervasi, el de Anvil, el director de Ah, Anvil. mirá, qué bueno. Y Gran bueno, valor. director y escritor de La Terminal también y otros. Ah, mirá. Bueno, de hecho yo leí una entrevista que creo que está en Infobae de Damián Rugna en el que cuenta un poco cómo fue todo este proceso con Guillermo del Toro, etcétera, etcétera. Y cuenta que Guillermo del Toro estuvo hablando toda la noche con Spielberg de una escena de la película No. y que él no lo podía creer. ¿Qué escena puede ser? La del nenito. La del nenito. Para mí el nenito debería El estar nenito en es el el póster de la nenito. película. Sí. La mujer golpeándose la cabeza es buena, pero el nenito es el nenito. El nenito es el nenito. El El nenito es nenito es el nenito, o el momento ese cuando el otro policía está mirando por la ventana y se mueve de izquierda a derecha y de repente aparece el otro bicho al lado de Sí. ese. Me recontra cagué en esa escena. Quizás después, a mí hay algo que es como lo que veo en la película que siento que me hubiese gustado que desarrollen más. Es por ahí el vínculo que hay entre el policía, el detective, no, el comisario, con la madre del chico. Porque ahí está un poco la cuestión de decir qué relación tiene él con lo que pasa como para... Yo creo que va a pasar me auguro que en la reescritura de la película el hilo conductor va a ser más el comisario Es y que se van a ver es el- los vínculos con la tipa, el vínculo anterior con Jano, al que convoca el caso. Se van a ver un poco más el tema de los vínculos con los personajes. Es que él es como el Sam Neill de la película, digamos. Es el que está ahí... No sé por qué dije Sam Neill, me acordé de La Boca del Miedo, porque hay un momento que es muy La Boca del Miedo, que es cuando la vieja aparece con la cabeza dada vuelta. Pero él tiene como una relación con lo que pasa, donde esquiva un poco porque tiene ese problema cardíaco y un montón de cuestiones, y todo el tiempo se quiere ir, pero sin embargo en un momento es como cuando se ve está en el auto y qué sé yo, tengo que volver. Y ese tengo que volver tiene poca fuerza en la película, como que por ahí si hubiese una cosa más dramática construida previa, de repente se vuelve un personaje que después, en el final, lo que pasa al final tendría bastante más sentido, digamos. Me parece que es una película que da bronca que no termine de resolver algunas de esas cosas por todo el otro que tiene. A mí como quizás para cerrar, me dejó muy contenta que me dé miedo. Y no porque es una película argentina, que ya sabemos que las películas argentinas hay pocas de género, de terror, etcétera, etcétera. Sino porque últimamente no, es algo que nosotros hablamos un cacho, no me da miedo el terror, el cine de terror de este estilo. Me da miedo otro Claro. cine de terror que vos decís que no es cine, que es pacato, fino y todo eso. Eso a mí me provoca más miedo que ¿Eso te da más miedo? Sí. A mí las que más miedo me dan son las que aparece un espíritu de golpe en un pasillo filmado con una GoPro. No. A mí me Esas dan miedo, a pero mí no me gustan, pero me dan o miedo. sea, igual no por lo que me da miedo a mí. El terror creo que habla de algo como de la idea de terror que te y me volvió a dar miedo cosas que antes no lograba dar miedo Claro. y que quizás las asocio a esta cuestión de lograr ver cercanía con innovación en muchos sentidos. Incluso eso, las imágenes son muy buenas, tienen millones. Y pasamos a otra. Pasamos a otra. Hablamos de la siguiente película, que es La Audición. No, es Audition. La Audición. Es Audition para universalmente Audition. Audition, ¿cómo se llaman? Audition. ¿Qué se puede decir de Audition? Yo me acuerdo cuando salió, creo que acá no salió en cine, salió en VHS directamente. Yo recuerdo haber leído una nota, no sé, en Clarín o algo así, tipo en espectáculos, donde se hablaba de esta nueva cosa que nadie nunca se había imaginado, como había pasado, por ejemplo, cuando salió Blair Witch ese año, que era como la película más aterradora de la historia, como, wow, te animás a ver esto. Por el contrario, con Mike, que nadie sabía quién era,
apareció como este nuevo cine oriental súper extremo y súper violento. ¿Tuvieron esa misma percepción cuando la vieron ahora? No sé, porque yo personalmente soy fanático de Takashi Miike, entonces ya es como que estoy... Bueno, entonces vos anestesiado, vas ¿no? a hablar en carácter de fanático de Takashi Miike. Yo no soy muy fanática, vi pocas, vi Ichi y un par más. No Claro. vi toda esa prolífera y basta y Que tiene como 100, Sí, por eso, 101, no, no. 102 películas. no sé, habrá visto 5. Sí, yo igual que vos, más o menos. Y ¿Tu percepción fue igual, por ejemplo, de lo que hace hablar la película, que es la escena final? sí, todo fue bastante igual, donde igual fue... Que sea igual no significa que sea peor o mejor, sino que fue distinta porque uno tiene más años, es 20. más grande. Exactamente 20. No sé si... No, 20 no, primero que tenía 20 cuando la vi, en realidad. Pero onda, obviamente mi visión ahora de una película es un poco más aguda, digamos, y un poco más detallada y ves como otras cosas. Ya además sabes cosas que van a pasar y fui como hilando fino, pero me gustó un montón. Me pareció como que súper buena. Me pareció raro que sea... Como que me parecía vieja, pero igual recordemos que el 99 son los 90, no es que no es una película del 2000, es una película de los 90 Sí. Sí, sí. y tiene como un grano medio viejo. Sí, eso también tiene que ver, porque también hay películas de los 90 que están recontra remasterizadas y Sí. no te das cuenta, al menos en la calidad técnica. Por ahí la copia que anda circulando, que debe ser la misma que vi yo, Sí. es una que se le renota. El grano. el Es grano, como sí. tiene una cosa como ahí nostálgica, medio extraña. Y para empezar a hablar un poco más, para adentrarnos en lo que es la peli, ¿de qué va la peli? Básicamente es una película recordada por una escena sola, pero tiene una historia Sí. que vale la pena ser contada, es básicamente este hombre viudo que tiene un hijo adolescente. Un salaryman, digamos, lo que sería como un hombre tipo que va a un Claro. trabajo de camisa a una oficina. Es un documentalista, creo, ¿no? Claro, trabaja como en la industria audiovisual, audiovisual, o sí. la televisión o algo así. Y que está llega un punto en el que se está replanteando la idea de decir, ¿qué onda? ¿Me voy a volver a casar? Con toda una tradición atrás que tiene que ver con la idea de volver a casarte, la idea de casarte. Su como mujer se murió, está muy- falleció tipo 7 años antes, es la primera escena que muestran. Sí, es un hombre que trabaja en la industria audiovisual. Cero representación de Audillo. La historia de un hombre que trabaja en la industria Y audiovisual. que le pasan cosas con la industria Y le- audiovisual. No, bueno, se quiere volver a casar y entonces... Y entonces así charlando con un amigo que se ve que tiene más poder ahí, que Un garca es ahí. medio un pez gordo de la empresa, le sugiere, porque en un momento dice, ¿sabes qué me gustaría? Me gustaría poder ver un montón de mujeres y elegir la que más me guste. Y el tipo se le ríe y le dice, ¿sabes que eso no es tan difícil? Porque yo te puedo organizar, inventamos que vamos a hacer una película, hacemos una audición y vos de ahí te fijás. Y el tipo accede a esa idea, con lo cual la película ya entra en un terreno polémico donde empezás a acompañar un personaje que le empieza a agarrar el gustito a la idea de que le llegan las fotitos de las chicas a audicionarse, empieza a mirar. Funciona muy bien el hecho de que acceda, pero bueno, a ver, Aoyama es un personaje súper empático. O sea, digo, uno Sí. empatiza, o sea, accede pero dice, ay, bueno, está bien. Y empatiza con la idea de... Sí, Con esta idea de viudo, sufrido, solo, que quiere volver a conectarse. Eso lo entendés y creo que es algo que le pasa al personaje. y que pero también- empatiza con lo que escribe la chica y Sí. medio que se lo cree. Y bueno, la audición se lleva a cabo, él le interesa a una en particular que no sé si por una cuestión de empatía o de caridad. O Ya qué le interesa de genera antes, una- está como Claro. ya manija con un perfil de una persona y se obsesiona, empiezan a salir y sale mal. Sale mal. Sale Como- mal. Sale mal es toda una parte, toda una escena que ahora hablaremos. Pero bueno, un poco con esta idea que ustedes decían de cómo se va desarrollando, decías que no sé si por empatía o por qué. Para mí es muy interesante el tema este de los vínculos, así como Audition tiene que ver con esta cuestión que un poco conversábamos antes de la mujer japonesa, de las expectativas y de cómo, bueno, Asami es lo que es y debido a cosas. El tipo también tiene una idea de lo que es él mismo. Con toda esta, o sea, vos ves la visión de él de víctima, de sufrido, de lo Sí. que le pasó a la mujer y demás. Y también un poco la idea de cómo ves que ya se fija desde el primer momento en esta tipa. Ujú. ¿Hay algo de esta tipa que le gusta? Me parece que lo que le gusta es que la idea de que ella dejó de bailar, esta idea de que tiene una pasión que dejó, la idea de Como estar sumida y que tenga sufrida y que una- puede estar, pero que igual que puede estar abocada a él. Sí, Hay que como tenga un pasado trágico un poco le trágico gusta. y que sí,
Porque él también lo Sí. tiene, puede compartir Toda la eso. parte que hablan con el compañero de trabajo que gestiona toda la audición y empiezan a como que hacer una especie de análisis como tipo en el clínico de las mujeres es como muy terrible, que tipo, no, tiene que ser talentosa pero que no tanto, o que haya Bueno, ese es fracasado, otro tema. que elijan que no le vaya tan bien porque que igual no va a ser alguien que actúa tan bien porque la gente muy feliz actúa mal. La idea de lo que buscan también está bueno, porque Sí. buscan a alguien que pueda actuar como una mujer normal, el supuesto Claro. casting, Sí, y no, encuentran es totalmente perfectamente. objetualizador lo que hacen, bueno, digamos. pero bueno, hablando de eso, Asami es, cuando sabemos un poco la historia, es una... a ella la objetivaron desde nenas que hacen ballet, es lo más objetivada sexualmente con su pasado, que después nos vamos enterando, y también él la objetiviza por toda esta cuestión que dice ese, de como la idea de... Hay varias ideas. Por un lado, la idea de la pureza y de la mujer pura Sí. y demás. Y es como esta idea de control que decía de por qué a él le atrae, tiene que ver, creo que un poco con eso. Había estado buscando un poco de información sobre este tema y hay como varias herramientas supuestamente de control de las mujeres que se dan en distintas culturas de distintas formas, pero que son medio similares. Por un lado tiene que ver con el confinamiento, encerrar en lugares, por ejemplo, el área doméstica, etcétera. Después hay un par más de estrategias, pero la reducción normativa es una de esas, que es como la idea de que tenés que ser algo, hay algo que es un estándar, pero al mismo tiempo es un objetivo. Y este objetivo es acá, por ejemplo, es la idea de ser buena, pura, sumisa, pero sin embargo él también quiere que sea como la idea esta del accomplish, como que tenga una habilidad, pero le Sí. gusta que la haya perdido. Quiere que sea singular en Sí, sí misma, sí. aparte de cumplir con todos los atributos de hogareños. Sí, y también creo que también hay un poco... Lo que está bueno en la película es estas cosas que hablábamos de que dice y no dice, porque después vos te das cuenta, no se muestra totalmente, pero que le gusta el hecho de que ella no tenga más el piano, que pueda vivir por él, es el hecho de que ella sea sumisa, todo esto de te esperé llamando, sumisa en el sentido de que tenga que su nueva pasión y tenga el lugar para que sea piense en él. Sí, él. Sí, es muy centrado en sí mismo. Pero también. todo esto que suena como una crítica, en la película está re bien llevado. Entendés las motivaciones de él, entendés que no es un tipo malo. Sí, por eso conectás con la idea que podés racionalizar como siniestra que tiene él al armar lo que arma. Que es re siniestro y te totalmente. podés permitir creértela y actuar acorde, que es una comparación que es como que por ahí no da, pero en la película Vértigo de Hitchcock al principio el personaje va entrando en código con esta mujer a la que se la hace seguir de una manera similar, digamos, como que vos entras a la lógica del personaje y te vas amoldando a su visión del mundo, la aceptás porque entras en código, porque te parece querible el personaje, te parece noble, porque es bueno con el hijo, porque es un buen tipo, entonces entrás. Y había una cosa que para mí es muy importante, que la película en un momento hace un giro, como que se divide casi como episódicamente en dos partes. Pero incluso antes, estos dos episodios que se notan narrativamente, hay algo como que esta idea de lo que va centrando de su visión y demás, ves cómo se va rebrajando de poco. Ella se comporta como todo esto que se espera con el tema de las expectativas, la normatividad, pero sin embargo tenés estos flashes de imágenes de ella sentada, chapa, mirando el piso, sola, primero escuchando lo de la audición, después una bolsa que de golpe se mueve, que es lo más terrible que vi en mi vida. Lo de la bolsa es muy terrible. Es como lo del nenito aterrado, digamos. Sí, la bolsa lo que tiene que... Me acabo de dar cuenta de que nunca la vemos del lado... No sabemos si existe, no sabemos si es algo real en realidad, porque solamente si seguimos la línea de tiempo del protagonista, nunca aparece porque él nunca va a la casa de ella, nunca sabe que eso solamente la parte en que él interactúa con esa bolsa es una parte onírica que no sabemos qué pasó, ¿no? Es cierto. Es muy interesante eso. Y en el momento cuando él después, cuando creo que es el momento que justamente divide los dos episodios, que cuando están en el hotel y se acuestan, hay como un momento donde de repente hay un susto casi de golpe y es como que se despierta de una especie de pesadilla y mueve las sábanas muy parecido a la bolsa esa. Es que es él en la bolsa, en cierta forma. Es medio parecido. Podría ser en la bolsa, le faltan las dos pies, es como que... Hay otras cuestiones. El hecho de cómo están armadas las citas de ellos, cuando revés la película, viendo todo lo que pasó, te das cuenta, acá hay algo raro.
Algo de como la idea de esto de que es la visión de él teniendo eso, pero como por la edición, por la voz en off, por las imágenes, te das cuenta de que hay algo raro en esas citas. De cómo te están mostrando, hay algo que no se dice, es toda la visión de él con la musiquita, con algunas, como... Sí, como que también no ves que hay algo raro como espectador todo el tiempo, pero vos ves que él es ingenuo casi a eso. Sí. No, igual cuando yo la vi me estaba creyendo, ay, mira, que está saliendo medio bien, hay algo medio raro, pero ay, mira, Claro. la musiquita, Ya, amor. conectan, Sí, claro, conectan. sí. Y después no conectan un joraca. No, Es la no. historia de dos personas que no conectan un joraca. Es que quizás ahí es donde viene todo lo que sería la segunda parte, que es donde la película de repente desata todo lo que estaba por debajo de lo que estaba en la primera parte. Y Es que y está es un mundo buenísimo absolutamente también para caótico mí y que terrible. todo lo que estaba debajo de la primera parte no podamos verlo porque estamos totalmente compenetrados con la visión del chabón. Claro. Bueno, ¿y qué pasa en la segunda parte, muchachos? Y Sale mal. Sale mal. No, se pone medio linchiano, ¿no? Como que hay una escena particular en que él duerme, se acuestan ellos dos, pero no ves porque de repente como que tipo, van a la cama y de repente se despierta el sol, como que está todo hecho Con una la sola... bolsa. está hecho solo una toma de forma que como que... Y ella desapareció. Y de ahí en adelante sí, como que es raro y empiezan a aparecer más los pequeños episodios como del punto de vista de ella. Él empieza a explorar, pero no, cambia la película totalmente de tono. Cambia la cámara, tuerce la cámara. Cambia la fotografía, cambia la luz también, como que toda la primera parte es como muy como correcta, todo como que medio frío, medio como los cuadros, todo después es como que no sé, está muy bien como está armado eso. Bueno, entonces se despierta y ya no está. No está. Y le empieza a buscar. Él se convierte en una especie de detective en la segunda parte también, ¿no? Un Como que poquito. empieza a unir pistas. A mí una escena que me encanta, que me da terror profundo, es la escena cuando va al bar y el tipo con la bolsa lo mira y le dice, este edificio tiene no sé cuántos años, está todo inclinado, así que cuando estaba el cadáver, eso es buenísimo. la sangre chorreaba por la puerta y cuando la policía intentó armar el cadáver, sobraban 3 dedos y una oreja. Es como, ¿cómo sobraban? ¿Cómo puede sobrar? Es tipo un horror. Todo mal. Y es un tipo contando algo nomás, no ves nada. Parado en una escalera con una bolsita de que vuelve del supermercado. Bueno, pero también toda esa primera parte, y en congruencia con lo que decíamos, tiene que ver con esto, con el tipo dándose cuenta o prestando atención o cambiando su punto de vista, diciendo todo eso estaba ahí, tenía la información. Bueno, además ya lo sabemos desde el principio porque el amigo le decía, che, esta tipa dijo que trabajó acá, ni en pedo, no existe o no está. Pero bueno, él recordando este lugar, viéndolo, recordando dónde vive, yendo que no. Y hasta ahí decís qué raro, pero bueno, después vuelve a su casa. Bueno, ahí es cuando... ahí ya ocurre, claro. Vuelve a la casa y bueno, resulta que Sammy se había metido en la casa, le puso alguna cosa extraña en el whisky y cuando él se lo toma, se cae al piso y después se da cuenta que básicamente le paralizó el cuerpo, pero los nervios siguen estando sensibles. Y procede a torturarlo con mucho goce de parte de ella. No se da cuenta, se lo dice ella. Con los pinches de la acupuntura. Que la particularidad de los pinches de la acupuntura, a mí me hicieron una vez, es que no duele cuando te pinchan, pero como el pinche está diseñado para... La técnica está hecha como para que ciertos puntos específicos tienen conexiones nerviosas. Claro. Lo que genera una especie de electricidad extraña es cuando te lo mueven un poquito. Claro. Y yo veo ese momento cuando ella le pone varios y después le pasa la mano así, se los patea casi. Debe ser tipo el horror del horror. Bueno, con eso. Y le corta un pie. Bueno, esa escena es la icónica de la película. Que se ponen unas ropas muy copadas con una especie de corset de cuero. Sí, atado como si fuera una camisa de fuerza, muy raro. Que es el póster de la película, lo que la gente ve es ella con una inyección enorme. Sí, es la atracción que tiene un poco la secuencia de la tortura, digamos, que en la película empieza casi como un drama y se guarda todo el horror para el final, donde le termina dando como una especie de, no sé, como de todo el alrededor de ese horror, todo lo que lo fundamenta va desde el principio. No podríamos decir que podemos separar esa escena del resto de la película. Se va alimentando y creo que también un poco la posibilidad de que algo tan delirante como esta mina que te viene a pinchar con cositas aparezca en la película y lo creamos, creo que quizás una de las cosas principales que tiene la película es que
es toda la idea que te haces de la mujer a través de la técnica que ellos tienen para atraerla. Son todos elementos superficiales, superficiales y trastocables, que son toda una coraza de algo que no estás llegando nunca a ver. Es como un poco la imposibilidad de ver, que te obliga a cuestionar qué estabas viendo entonces cuando estabas mirando a esta mina. Que después también daría para hablar acerca de la pregunta sobre el final, sobre si lo que pasó o no pasó. Porque hay una cosa como con lo onírico, con el sueño, la posibilidad de que cuando ese momento que se despierta puede haber sido mentira. Para mí es medio definitiva en el caso de cómo entra el hijo, que es de hecho las familias y sus otros tipos de vínculos que lo salvan, y cómo se resuelve la película. Es definitivo de que eso efectivamente ocurrió. Después lo otro tiene que ver con otro tipo de ¿qué dirías? Que no, me está poniendo cara. Pero hay una trampa narrativa al final que me parece que es rica en su ambigüedad. Que vos ves que él despierta en un momento y parece que todo fue un sueño. De hecho, ves que tiene pies y se pone contento de que tiene pies. Y después como que se vuelve a dormir y vuelve a entrar a la misma escena, donde ahí el hijo lo salva. Como que hay un momento donde no sabes si esto es que fue un sueño, se despertó y siguió soñando. Juega con el tropo de esto es un sueño, básicamente. Sí, pero para mí tiene que... No solo termina. Juega con el tropo de que de golpe era un sueño y se levantó, o Lost era el sueño del perro. La idea es que para mí vemos cómo se pone en cuestión que todo lo que estaba pasando desde la visión de él, que evidentemente se lleva una sorpresita. Entonces de eso como que empieza a desplegarse por muchas partes. Yo creo que eso es lo que hace que no nos enojemos ante la duda de si funcionó o no, porque no termina de ser importante en términos fácticos o lo que sea. Pero me parece que la cuestión onírica le da esa cosa de... Por eso hablo de lo fantástico. Prefiero llamarla más una... Cine de terror fantástico y de culto. Claro, pero después hablamos de la parte de culto. Bueno, de culto, tiene 20 años. ¿Multiverso? Bueno, pueden ser dos multiversos. No, pero digo, hay un factor donde se empieza a convertir en algo fantástico. Algo. Lo onírico hace que sea fantástico y la forma de atravesarlo sea fantástico. Es un monstruo para mí. Igual no sé cómo llegué a esto. Y hablando de la escena, ¿le pareció lo mismo que cuando la vieron inicialmente en cuanto a lo impresionante, a lo gore? Pues supuestamente es una escena que influyó en todo el torture porn. Para mí, bueno, díganme ustedes. Yo tuve la maravilla de poder alejarme de la computadora Esta vez te alejaste. Y hacer un café y ver de costados y ver la cara de horror de Julia. No. Y escuchar un poco, y cuando veía que había un diálogo que era importante de la trama me acercaba. A mí me da mucha impresión los ojos. Eso es lo que... Los ojos es heavy. Aparte lo ves y está ahí al lado del ojo el pinche. Pero yo creo que con el pasar de... Esta fue una película que fue medio un antes y un después en materia de ultraviolencia, con lo cual 20 años después, con las cosas que vimos en el medio, yo creo que la sensación es un poco más anestesiada la que podemos tener ahora. No por el espectro de gravedad o más o menos de más. Yo después, viéndola de vuelta, reví todas estas cosas que estamos hablando, que yo no había visto la primera vez que vi. Para mí era la historia de un tipo que quería tener una novia, hacer una audición y de golpe ¡pum! Sí. Y qué impresión, final, qué impresión. Y me parece que sigue jugando con esto de ocultar y no mostrar y demás. O sea, es mucho más impresionante de lo que a mí muchas películas supuestamente de torture porn me hacen, que es como cortar sangre, tripas. Es que cuando es al tuntún vas a hacer solo lo físico. Y cuando tenés lo físico, pero además tenés todo un sistema anterior que te va cargando y llevando ahí, claro, ahí es donde te huele de verdad, me parece. Sí, es muy impresionante. A mí también que es algo como muy... hábil y como ingenioso de la escena de la tortura, es que también me da mucha impresión cuando la vi la primera vez, fue el hecho que está todo paralizado, pero como que no le llegó a una mano, que es lo que se mueve y es lo que muestra. Ay, sí. Que le tiembla un poquito. Exacto, no, le sacude, se mueve como si su cuerpo entero se pudiera mover, estaría totalmente moviéndose para todos lados, pero solo se mueve una manito y es como espantoso, es muy feo. Porque aparte está encuadrado como desde arriba en un plano medio general y vos ves... Sí, la manito, como la que mano no te la marca, está ahí y vos la ves. Es tremendo. Sí. Bueno, la tercera película, en Jiffy Corazón, mi amigo Jiffy, o como le queramos decir,
es Lord of Chaos, de Jonas Åkerlund, de 2018. ¿Y de qué trata Lord of Chaos, muchachos? Es un biopic, Ujú. básicamente, que es la historia del drama pasional entre dos integrantes de las bandas más importantes de black metal noruego, que es Mayhem, el guitarrista de Mayhem, que se llama Euronymous, Ujú. y Bart Vikernes, que es el líder de Burzum. Y muestran sus comienzos y como luego al final de todo sale mal. ¿Sabían un poco la historia detrás ustedes? Yo había visto, hay un documental que se puede ver en YouTube que se llama Until the Light Take Us, Del 2019. del 2009. 9, perdón. Exactamente. Que lo salió y fue medio famoso. Lo vi, ahí soy toda la historia. Igual es como medio Vox, es como una historia famosa y popular porque obviamente es muy impresionante lo que pasa con esta gente. Así que sí, a mí me pasó que arrancó la película. Yo pensé que tenía esa idea que me parecía muy piola, que era una película de gente de black metal, pero todo ficción, como que inventaron una cosa en los 80s, 90s. Y cuando arrancó, empieza con un narrador. También aparece el cartel de Vice, que me causó mucho prejuicio. Y después arrancan y dicen, claro, es esta historia. Y fue como que... Y después ahí mi entusiasmo fue variando bastante con puntos muy altos y puntos bajos también. Yo sabía que existía una banda que había pasado esto, pero cuando empecé a ver la peli ni idea, y cuando... Bueno, después me metí en la película y nada, pero terminó y dije, era esta banda, y después entré en la historia, que supongo que ahora entraremos, a averiguar todo como un niño de 13 años, totalmente fanática del black metal, y ahora sé absolutamente todo lo que hay que saber. Básicamente me meto en foros y hablo con Varg por YouTube, pero no sabía. Mi amigo Varg. Pero me gustó aún sin verla, y ahora podemos hablar un poco de toda esta como relectura después de saber y entrar en todo este mundo, pero sin verla me gustó. ¿Vos, Mariano, sabías algo? Yo sabía que existía en el mundo de las bandas turbias de los metales y sus variantes oscuras. Había aleaciones. Había una banda que habían quemado iglesias en Noruega, pero el resto de la historia no la conocía. E incluso viendo la película me pareció que había otros puntos de la historia que me parecen mucho más notorios incluso que la quema de iglesias, que me flashearon bastante más. Como todo el tema del suicidio de Dead, que era el cantante de Mayhem. Pero la historia sí, digamos, creo que tuve el privilegio de ser como un espectador que está viendo una película, una historia nueva, digamos. Como punto también de partida, el director, no sé si sabían, pero era el baterista de Bathory, Sí. una banda sueca, pero de las que influencian supuestamente a Mayhem. De hecho, como que en un momento incluso la película se habla de que la forma de tocar de Euronymous era como... No, eso es en el documental, que las mezclaste ahí. En el documental nombran que cómo toca que es lo que muestran en el comienzo de esta película. Pero en la película muestran que tocaba una forma muy especial y Sí, particular, Él ¿no? exactamente. inventé un riff Sí. de guitarra. Claro. Y el riff de guitarra Damas y supuestamente es como una Caballeros las reversión, introdujo al- sí, supuestamente es una reversión de algo de esta banda Bathory sueca, que Claro. de hecho el director era el baterista. Con lo cual se justifica un plan, el director no es un hipster que vino a hacer esto sobre los hard, sino que es alguien que estuvo en la Claro. pomada, digamos. Claro. Y bueno, ya que hablamos de ese principio, empieza que con los inicios de la banda, y esa parte es muy graciosa cuando introduce la banda también. Es casi, entra en un... Yo detectaba un poco un tono a la Scorsese, como viene contando, que es como así, en el estilo de Goodfellas, o incluso después el Lobo de Wall Street, con esta cosa medio jocosa y anecdótica, divertida, de personajes que se van metiendo en una. Es raro igual, para mí cómo está dirigida, que arranca con la voz en off y para mí enseguida se dan cuenta que no funca y la dejan de usar hasta el final. Hasta el final, que hacen como como que una es un especie de recurso. Sí, no, La siento bastante... no hay voz en off en casi toda la película. Empieza con una voz en off arranca, muy presente y sí. que construye mucho ese inicio, y Tipo después sí se Goodfellas. va difuminando un poco. Hay otras cuestiones. Para las partes, igual, por ejemplo, en el que empieza la rivalidad entre esos dos personajes, sí se usa un montón, y sí para el final. Puede ser que quizás todo lo que hay cerca, ya más de la mitad, cercano al final, por ahí ya estás tan metido ya en el relato que no recurre tanto a
No, pero Para aparece re poco en serio. Es como irregular. Onda. En Goodfellas la voz en off es constante. Está como que Sí, voz en off, muy- pasan cosas. Al principio, obviamente, como... casi literaria. Igual me parece que de todas formas es concominante con las partes que son más más videoclip o más de ese tipo de Sí, la voz en off. Lo De hecho, introductorio más que nada. no, en el medio también hay un par de partes cuando juxtaponen un poco, cuando ya te adentra en la rivalidad entre Bark, que es este otro personaje que ahora vamos a introducir, Sí. y Euronymous, como que te van contando lo que hacían y te lo muestran tipo todo así rápido con voz en off, etcétera, Sí. etcétera. Bueno, y al final un poco cierra. Como pequeñas secuencias de montaje donde de repente la voz en off vuelve y te actualiza un poco la parte cuando él paranoiquea o la parte Sí, cuando él cuando- dice, che, y este Bark de repente la estaba repegando. Creo que la película tiene como una especie de, más allá de esta posible, como decías, como de desbalance entre Sí. cómo está contado ahí, me parece que tiene algo inesperado igual, que es que si bien con el tema de la película, el tono de la película, sabiendo que va a ser una película violenta, que va a tener, si conoces la historia, sabes que esas imágenes van a estar y ese tipo de cosas, por ahí lo inesperado que tiene es que se desenvuelve de una forma que yo personalmente me di cuenta, lo intuí un poco cuando la terminé de ver y después necesité volver a verla para confirmarlo un poco, que es como que se va desplegando, como que arranca con una idea que de repente ese mismo tipo de idea empieza a tener consecuencias cada vez peores en lo que tiene que ver con la idea de estos pibes que tienen una especie de fetiche por el mal, por la violencia, por un montón de cosas, y que eso les va generando un tipo de consecuencias cada vez más, se van metiendo en situaciones cada vez más graves. Pero siento que hay un hilado claro que tiene que ver. Está bien, se centra en el personaje de Euronymous, que sería el que hace Rory Culkin. Que está perfecto. Que está bárbaro para mí. Y un poco lo que tiene a diferencia de los otros, que es al ser, bueno, es el protagonista y es del que más conocemos su entorno. Hay como un montón de alusiones a la familia, a que los padres les pagan cosas, o que como que son pibes jóvenes. Podríamos interpretarlo como que la película hasta se burla de que los padres les pagan los discos o les compran la tienda, como le dejan las flores en el negocio, ese tipo de cosas. Pero después, pensándolo en un segundo visionado, pensaba que por ahí el pibe también lo que se le da a ese personaje es que es el único que tenés la duda constante de si se puede distanciar o no de lo que está pasando. Como que el pibe dice cosas, es casi como que él se atribuye todas las ideas de cosas malignas que hacen, todos los crímenes que cometen, son ideas de él, pero en un decir. Y es un poco esta idea del chiste que se convierte en una cosa en serio, del límite entre qué es en chiste y qué no, y qué dijiste y qué vas a hacer lo que dijiste, y al mismo tiempo la competencia de te vas a animar a hacer lo que dijiste. Hay dos cuestiones con respecto a esto que mencionas. Por un lado, la idea de que es eso, es volver a ver una historia que para mucha gente como es hiper conocida, pero como con una nueva visión. Y para mí estas cuestiones que decís, la parte como del humor o de poder empatizar en algún sentido con los personajes, es como... Eso es verla, pero con más corazón. Y después hay cuestiones que la película tiene que remitir o que elige remitir, ¿no? Obviamente como, bueno, ya vamos a ver las partes como violentas, o sea, los 3 episodios violentos muy claros de la película, debe haber habido más. No, 4 si se quieren. Pero después pequeñas cosas de la historia que a mí me parece re interesante, como aborda, por ejemplo, lo de los collares y eso, ¿no? De Sí. pedazos, de miles de cosas. Y por otro lado, también me parece que es la historia de cuando, medio universalmente, ese me decía, pero no es de terror. Yo digo, no es de terror, pero hay algo de eso, de que cuando unos varones, como con todos los medios posibles, tiempo posible, se juntan en un mundo hermético que arman, pueden salir las cosas a veces un poquito mal. Y que tiene que ver con eso de la juventud Sí, y de la juventud. del ser pendejos. Sí. Pero también por otro lado leí al director hablando un poco de cómo había empezado. Y también me doy cuenta que pudo empezar a hacer videoclips y demás, porque por ejemplo hizo el videoclip de Whiskey in the Jar de Metallica, es él. Después hizo Ray of Light de Madonna, trabajó con Beyoncé, Lady Gaga, YouTube, con Rammstein, con Prodigy. Cuenta cómo empezó eso y dijo como que él había empezado editando videos de estas bandas ahí en Suecia y que Suecia no tenía tele.
tele que tenía solo, que fue tarde la tele y tenía solo 2 canales, y después el Instituto de Cine que lo copaba Ingmar Bergman, o sea que no había, y que cuando vino la tele necesitaban gente que supiese hacer cosas, y él había aprendido a hacer todo eso por haber estado pelotudeando, editando un montón de videos. De hecho, hay un video que no sé ahora de qué banda es, pero que es de esa época, en el que está Death, que actúa Death, un video que hizo él de alguna banda. Sí, pero bueno, la idea esta de que, bueno, sí, en ese circulito del mundo hermético que se arman... Y, sí, y la idea de cómo plasmarlo con una historia eso, con corazón, y basada, bueno, en la historia de estos 3 personajes, bueno, porque Dead, Euronymous y Varg, y después la enemistad principalmente entre ellos dos, o la idea de cómo se va armando. Es una historia de amigos, ellos es como que de alguna manera también son amigos, pero como que se dejan llevar por una cuestión que tiene que ver con este trasfondo ideológico que ellos buscan poner en la música, tratar de llevarlo a los actos todo el tiempo y medirse entre ellos a ver quién es más capaz de concretarlo. No estoy seguro si son tan amigos. No recuerdo un momento en que Varg, tipo, cuando tengan... Como los momentos como Bro, lo muestran al principio con Mayhem, pero creo como lo tengo al recuerdo yo de la película, es como que Varg es como un sociópata que entra en ese mundo porque le encanta y entra y quiere ir más para arriba y es como una pelea de poder, pero no. Pero igual no sé si, bueno, sí, yo no sé si son amigos, pero sí veo una imagen, una dinámica de grupo que puede funcionar, de hecho, bastante normalmente, solo que uno de esos está un poco más chapa que el resto. Más chapa en el sentido de acuchillar gente. ¿No? Es que si bien los momentos así de amistad claros están, ponen la primera escena, la primera imagen de la película que lo ves a él tocando en el cuarto con los primeros 2 que estaban ahí y que la primera escena lo primero que ocurre es que están ahí y uno le dice a otro, che, clavale un cuchillo a este, y el otro lo va a hacer y es como que se genera una cosa de decir, pará, ¿qué onda? Lo está por hacer, y de repente el otro se enoja y dice, pará, hijo de puta, ¿qué haces? Y se cagan de risa. Digamos, me parece que es como una escena que por ahí es el prototipo de todo lo que pasa después, que es que algo que funciona en las amistades también tiene que ver con tensiones que se dan por llevar hacia un extremo un chiste. Es como, yo hago, nada que voy a decir, pero ponerle, a mí me incomoda mucho la gente que cuando hace un chiste lo dice, que no sabe hacer chistes, que los dice como si fuera en serio. Y no hay manera de salir del chiste porque, dale, falta el momento en el que te reís que era un chiste. Y como hay gente que no sabe hacer eso, que hacer un chiste es simular algo que no es. Entonces no hay manera de reírse del chiste. Y siento que un poco es el juego con eso, como la idea de te digo algo y después estamos todos en la vibra en la cual no se cuestiona que esto es así y de repente te metes y empiezan a pasar estas cosas que salen mal. Muy, a mí me gusta mucho cómo plantea en un inicio, después obviamente fueron músicos re importantes y son fantásticos, y de hecho había leído una nota en la BBC que decía como no tenían que hacer nada, hubiesen tipo brillado solo por su música, pero necesitaban tipo drama y decir hago el nuevo metal, y otro loco flasheando quema iglesias y otro acuchillo, lo que sea, pero que eran bárbaros. La cosa es que empieza y entre esta parte que vos decís del cuchillo, la parte siguiente es ellos tipo eso, en el sótano de la casa y él presentando esta banda, y es tipo en la casa del sótano y se le quedan para arriba, ya entendés la pose que tiene él de John. Sí, pero ahí también lo entendés como personaje. Sí, por eso, es para entender cómo... Se pelea con la hermana. Exacto. Que le dice, andate, y dice, son una mierda. Yo después es una escena muy linda que están en el baño, que él se está maquillando y como que se reconcilia. No, pero exactamente, eso sirve para verlo a él como personaje. Y después otras cuestiones que vas viendo que cuando empiezan la banda, cuando descubren a Dead, que de hecho es Jack Kilmer, el hijo de Val Kilmer, que es bastante parecido y actúa bárbaro. Es muy parecido a Dead de verdad. ¿Te acuerdas en el documental que aparecía? Sí, es igual. Claro, no lo vi tanto. Para nosotros, para mí, que no tengo tu super capacidad de reconocer caras. Sí, él tiene prosopagnosia. Y para Mariano también no me parece igual. No lo vi tanto. Lo que yo vi es que actúa perfecto y amo sus expresiones, y además entendés que ese chaboncito necesita que lo ayuden. Es que hay...
Lo loco es que Dead se convierte como el hito fundacional de lo que después ellos se lo van a tomar como, van a parodiar a Dead. Casi, porque Dead estaba deprimido en serio, se cortaba en serio. No, además la carta que dejó no decía eso, la carta es gigante y es de una persona que no sé cómo escribió eso, cortándose eso y cómo... Es que ahí está, él era amigo de Dead, eso está claro. Sí. Pero sin embargo tenían una ideología de decir nosotros no tenemos amigos, con lo cual tenían que sostener esa idea. Eso es lo que digo, sostener una cosa que no es tal. Es muy gracioso pensar en ellos dos en esa casa, aislados, haciendo sus músicas importantes, y Dead durmiendo en un ataúd para él, para el otro mismo. Es como la idea de probarse constante. Todo el tiempo está esa idea de estar probando. Pero yo a Dead le creo en la película, no sé en la vida real. Digo, le creo que el personaje que te ponen en la película es un pibe que tiene un raye particular. Yo les creo a todos lo que están creyendo, pero me parece que la película tienen que ver también con eso. No es que Euronymous no le crees a ese genio del marketing que quería lo que quería y lo quería, y al otro bueno, el otro es un asco. Porque el otro es la parodia, es el reverso maligno, es lo que cuando haces lo que estás haciendo, dejas lugar a que entre ese. A mí una cosa que me incomoda en general de la película, no, es como la especie como tiene como una agenda política como muy mala leche, me parece, y como de parte del director, de mostrarlos como unos nabos que son unos nabos porque tenían 18 o 19 años, eran unos niños, eran bobos, pero como mostraba todo el tiempo ese registro, como ponen a Varg, tipo, como tan recontra niño caprichoso. Hace un guiño que es muy raro que, bueno, la película está basada en un libro que se llama Lord of Chaos, sí. ¿No? Y bueno, Varg Vikernes, el que estuvo preso 20 años y ahora está libre, cuando salió el libro, él se enojó mucho y le mandó una bomba al escritor del libro y la bomba no explotó. Que luego en la película, en un momento, hay una escena en que van a una iglesia y ponen una bomba y no explota, y estoy seguro que es una especie de guiño. Es como una película que tipo, es como, este tipo es un tarado, está todo el tiempo como subrayando lo de Varg, que Varg es un supremacista blanco y es un megaforro, pero como que me descoloca un cacho esa parte de la película que me parece que es muy visible, y como que también está como medio destruyendo un poco como como, no sé, mostrando tan patéticamente el nacimiento de esos géneros, como que es medio jodido. Me parece como eso, no sé. Pero vos decís que la película te lo pone como... Porque yo siento que no es un nabo, sino que ocupa un lugar que, está bien, a la vista de los personajes va a ser como un nabo, pero me parece que es mucho más... a mí me da mucho miedo, por ejemplo, la escena en que se toma el Nesquik mientras el otro está tratando de escapar. Sí. Le da como una cosa muy diabólica al chabón, que para mí es re interesante. En parte, no sé si es un nabo. Varg, a todo esto en la vida real, Claro, primero que es como un alto ario impecable y le pusieron un gordito. Bueno, tipo, pero eso yo no sé por qué fue eso más que para molestarlo. Es un actor judío, gordo. Sí. Pero es como un bullying. Ni siquiera es gordo el actor. Ahí está gordo por algún momento. Pero porque aún así, Emery Cohen no es gordo en la OA y en la... no está en Brooklyn, no es gordo. Acá está gordo, es judío y él expresamente tiene unos videos para todo su séquito de personas en las que después por cada que deben tener un Google search de Lord of Chaos, y cada vez que sale algo dice, eso no es lo que pasó, esta visión no es la realidad. Bueno, para ese género, para ese tipo de personas hace unos videos bárbaros en las que entre todo lo que se queja de la película es, no la vi, pero por lo que pude leer por esta nota de la BBC, que es la que les cuento, no está bien la película. Además habla con esta propiedad que ninguno de nosotros tiene, habla así y te cuenta, yo soy Varg y opino esto. Y se quejaba de la chocolatada. Decía, ¿ustedes piensan que yo tomé una chocolatada? Yo no lo maté. Además, sigue diciendo que se le vino encima. En todas las versiones es fantástico porque está grabado en miles de lugares. Es lo que hace la historia de su vida, es volver a contar esto más decir que es nazi. Y está grabado en miles de lugares y tiene historias que se contrarrestan y que dice que él, que Euronymous lo que hizo fue retorcerse sobre vidrios y se lastimó a sí mismo, pero que él igual le clavó un cuchillo acá para terminarlo. La agonía, pobre. Bueno, y lo que se quejaba era, todo esto era lo gracioso, es que se quejaba de que estaba tomando una leche chocolatada. Es que me parece que lo que deberíamos poder diferenciar también es ante los reclamos de
un cierto grupo de personas que tienen mucho más afinidad con el universo de la banda que nosotros, o con el universo del metal, o con la historia fáctica de lo que pasó, y la idea de que esto es una película que se propone también reinventar cosas y contar una historia de unos pibes, que está bien, podemos objetarle, digamos, las faltas a la realidad, siendo que se muestra como una historia real. Pero, digamos, yo creo que es una libertad que le concedo al cine. Para mí me la hizo una historia como mucho más aprensible para mí. Empatizo con los personajes, entendí la historia de ellos dos siendo antagonistas, transformándose en eso. Me parece que sí es una interpretación, una visión, pero te transforma en una historia que... De hecho, ellos, no sé por qué es la motivación de que no sea historia. Digo, de hecho, uno mató al otro, o sea, hubo un asesinato. Mataron a un gay por ser gay. O sea, es un crimen de odio. De hecho, sí, ese tipo la saca bastante barata porque lo escuchás hablar y es un nazi. De hecho, el que la saca bastante barata, que en la película es como un comic relief. Un comic relief, que es el baterista que entra en los lugares y dice, oh, están hablando de quemar iglesias, me voy. Sí. Ese tipo, lo escuchás hablar en el documental del 2009. Sí, dice, mataron y a es tipo, ese puto, fucking fagot. Es como, son unos nefastos. Te queda un poco esa idea, está bien, un poco más cristalizada en un personaje, si se quiere, psicótico. Había todo un entramado que tiene todo eso detrás. El lugar donde para mí triunfa la historia es que, más allá de que sea así o no, la historia por ahí real es la excusa para contar, o la historia yo creo que en el personaje de Euronymous lo que sucede es todo lo que tiene que ver con esta cosa de actúo porque creo que hay que hacer esto y me dejo llevar, pero que después encuentra un punto donde es la historia de cómo se da cuenta que en realidad sí lo quería a Dead, y que se murió el amigo y está triste porque murió el amigo, y que le importan las cosas, le importa el mundo, quiere a la gente, y caer en eso, y que es un poco también lo que lo hace dejar de ser un pibe también. Entonces, en ese sentido, hay mucha cosa de estos son unos nabos, pero me parece que esos elementos están usados no solo para mostrar los nabos, que es justo decir que también son, sino también porque al mismo tiempo Euronymous es el único que tiene como... Está en la casa con la mamá, y la mamá dice, hice con boloñesa, no, como Faust les gusta. Como que el chabón tiene una familia, tiene como una cosa de la que no se despega del todo. Entonces es un lugar con el que un espectador que no quema iglesias más o menos puede conectar. Y un poco la historia es eso. Hay un momento muy lindo que es cuando él tiene flashbacks, cuando no sé si cuando le están cortando el pelo o en qué momento, o cuando cae en la cuenta de que está triste, que ves el momento cuando él le había apuntado en la cabeza con el arma a Dead, y después del momento cuando él le saca, que también son todos esos chistes de parece en serio y no sabes qué onda, hay muchos de esos. Hay un momento que te lo ponen en el flashback, que es que se miran un toque y sonríen los dos. Y es como un momento que no estaba antes, y él lo recuerda. Hubo un momento donde éramos amigos, donde nos mirábamos y nos sonreíamos y éramos amigos, éramos pibes, éramos amigos. Y que Euronymous caiga en eso es un poco lo que justifica, creo, todo el relato. Por ejemplo, cuando Faust le dice que mató a este hombre en el bosque. Y él lo mira con cara de horror. Sí. Y después se ajusta. Dice, bueno, bien, yo te dije, como que entre todo. Claro. Todo es como. Trata de sostener algo que no cree. No cree. Y bueno, vas viendo cómo va pasando pero de creer, no creer. Cuando van a la segunda iglesia, ve que el otro mea en el coso y se queda medio raro. Hay como una cosa así de. Porque aparte el chabón lo que tiene de lindo es que el personaje de él es trágico, porque en el momento en el que se da cuenta que es capaz de ver la diferencia, el chavo muere. Y me parece que eso es lo que le da lo que termina de cerrar, que también Varg, podemos pensar que está hecho un nabo, pero al mismo tiempo siento que es como una figura que la película elige tener, que es, ¿qué pasaría si hubiese uno claro. que tiene total ausencia de esta humanidad y que realmente va a hacer todo esto? Y ahí es donde está lo siniestro. Sí, igual no es inocente porque tiene toda esta historia detrás y demás. Porque sabemos, y toda esta persona que ahora, esta persona es una persona pública que habla y tiene repercusiones y que tuvo a lo largo de todos estos años. Pero me parece que en la película refunciona eso, y además no me parece que esté, o sea, que toma esta historia real pero la plantea con esta perspectiva que la hace eso, aprensible. Es un grupo de pibes talentosos, con recursos, jóvenes, imprudentes, mal, y hay un par de personas que uno se suicida. Otro mata gente y además, de hecho, la sacó mejor que Varg. Y más no sé ahora cómo está. Y
Digo, no entiendo por qué te parece que es mala leche, dado que está todo eso ya detrás y además está tratada con tanta empatía, con una forma de que podés entender un poco por dónde va la historia y lo que quiere contar y la visión que quiere tener de la para historia. mí hace agua con todo lo que dice de Euronymous Mariano, es como que... Sí, me parece que como ¿a vos te molesta la idea de Euronymous Mártir? no solo eso, sino que es como que tipo anda... No sé, y que le pusieron como el interés romántico y todo eso, como que lo convirtieron en una persona normal. ¿Sabes lo que dice Bark de eso? Dice, ¿ustedes quieren saber si tenía una novia? No tenía una novia, era un gay enclosetado. Hay un video que trata de eso. No vi el canal de Bar. No lo veas. Yo hice el consumo de YouTube que hay que hacer. No le demos más consumo a YouTube a esa persona. No, es muy famoso igual Bar. Onda, no sé, hace reseñas de juegos de rol, por ejemplo, como un nerdo y gente que conozco lo conocí, lo veía antes de la película. No, pero a mí me hace agua toda la parte convencional del biopic, como que toda esa parte de él, que en el fondo es bueno, de él, con los flashbacks, que recuerda la amistad de él, con una pareja que él se corta el pelo, todo eso me parece como que no le creí. Pero esas cosas que decís son las que la separan del hecho documental. Es lo que hacen que la película cuando decidís hacer una película sobre algo que existió, o haces el documental tratando de ser fiel o teniendo como referente la realidad, o decidís hacerlo dramáticamente, narrativamente, etcétera, ficcionalmente, y la ficción tiene sus libertades. Yo creo que tal vez por no pertenecer a ese universo me da esta cosa de que me puedo tomármelo más a la ligera y decir, me estás contando una historia, vamos a ver cuál es esta historia. Que me parece barato, me parece que funcionaría mejor, por ejemplo, si no estuviera el interés romántico, porque quedaría más, no sé, ¿para qué está? No importa nada. Pero es un poco la relación con la muerte. Si no contás esa relación es como que te quedas corto. Funciona igual. La relación con la muerte tiene que ser dramática en la medida en la cual cuando él encuentra el cadáver, que no hablamos todavía del tema de la foto, que la pusieron en la tapa del disco y todo esto, cuando Euronymous saca la foto es una escena. ¿Para qué foto? Entonces, ¿qué pasa en la historia? No, bueno, cuando se suicida Dead, el que lo encuentra es Euronymous y lo que cuenta la historia y que es lo que se ve en la película es como que él, en lugar de llamar a la policía, primero fue a buscar una cámara de fotos y le sacó una foto fascinado porque estaba viendo el cadáver del chabón. Todo esto es real porque después fue la tapa de un disco de Mayhem y esa foto existe. ¿Fue la tapa real? Sí. Pensé que las había como distribuido un poco. No, es la tapa de un disco en vivo. No sé lo que es verdad y lo que es mentira. Bootleg, pero Mayhem es famoso por toda la historia y por la tapa esa, que en la película dicen que esto los va a hacer famosos y efectivamente los hace famosos. Por eso, cuando vi la película pensé que las iglesias iba a ser el punto central, y cuando vi esta escena y cómo me seguía resonando esa escena a lo largo del resto de la película, me la hizo sentir mucho más importante, porque ahí es donde se planteaba el vínculo de qué le pasa a él a nivel perceptivo casi cuando ve eso, y cómo es toda la situación de él al lado del cadáver, que vuelve varias veces sobre eso. Toda esa parte, junto con la muerte de Dead, me parece que es lo mejor de la película. Toda esa escena es genial. Es el centro. Es muy buena, es como muy delicada. Es media Gus Van Santiana. Medio como esta, la de Kurt Cobain. La de Kurt Cobain. Porque es la idea de tener que remitir a algo que la historia obligadamente iba a tener que hablar de estos 3 episodios de violencia, más que May Iglesias, ¿no? Sí. Y cómo lo hace con esta, para mí es increíble. Es que por eso te la desglosa, porque después vos ves que te oculta en un momento, te veda el momento en el cual él lloró por el chabón, y cómo eso se va acompañando con el camino que va haciendo el personaje en la película, es lo que me da esta idea de que toda la película es alrededor sobre un chabón y qué onda él con la empatía, y cómo eso es para él una transformación. El momento de que te das cuenta que es muy paradójico y lindo y gracioso para pensar la película, que es que la película sobre los pibes que queman iglesias y que están en contra del pensamiento cristiano es una película sobre una de los conceptos más centrales que son propios del cristianismo, que es la compasión. Y es muy loco, me parece que está muy bien cómo está planteado, y tener la capacidad de que ese personaje termine siendo un personaje trágico, que no sé si es como mártir, pero sí como un chabón que te queda como una figura de ese límite, del momento en el cual te pasás en el límite entre qué ves cuando estás mirando algo, con lo que tenés adelante. Tenés a tu amigo muerto, ¿qué mirás?
y es un lindo planteo. ¿A vos no te convence como esa trayectoria que tiene Euronymous particularmente? No, hasta ahí me parece que está bueno. La segunda parte, como de la película, me hace agua en general. Como que lo que pasa, me parece como que está como que peor escrita, más aburrida, como que me perdí el interés y no me interesaban mucho los personajes y quería que se acabe. No me bajó así un montón la trama y no. Es eso, onda. No, y parte de las cosas son las cosas como de tipo onda dramáticas, como biopic de Euronymous, que no sé cuánto. Igual. Y también como el cambio de registro constante, que me parece como que me sacaba, como que de repente muestran escenas de asesinato que son todas tan muy buenas y son como muy violentas y son largas y como hiperrealistas, con un montón de cuchillazos y la persona no se muere, duelen, y duelen, y después hay algo gracioso. Y es como que no me funciona. ¿Y no te parece que el código de que haya algo tan brutal y algo gracioso al lado no es un poco la visión de mundo de estos pibes? No. Que pasan de una cosa a la otra, al tuntún, digamos, y que es un poco la idiosincrasia de No, este me parece que ellos eran todos súper serios todo el tiempo, intentando ser todo el mundo serio. Si vos lo ves gracioso, es porque la película quiere que lo veas gracioso. Pero para ellos no hay nada gracioso en todo lo que pasó. Pero en el intento de ser serios, me parece que eso es lo que la película pone en cuestión. El intento de ser serios. Puede haber una cosa claramente graciosa, pero la estás mostrando y la estás decidiendo. Pero no es porque la vida de ellos sea así, digamos. Igual también es eso, como de vuelta. Podían haber sido una banda, no sé mucho de la apreciación musical, ustedes me dirán. Que como son varones de 13 años pueden saberlo más, pero supuestamente podría haber sido una banda fantástica. Tienen todo esto detrás, eran varones hablando constantemente con una gravedad de cuestiones, cremaron iglesias, acuchillaron gente, haciendo unos actos, se inventaron un submundo ahí adentro. De hecho, en el documental, en teoría también... ¿Vos lo decís para decir tenemos derecho a boludearlos? No, pero tenemos igual sí, creo que... Tenemos derecho a boludear, no sé si cualquier... A boludearlos con amor. No, pero es que es con amor. Hablaban con una gravedad de cosas que no te muestran. Tipo, no te. Sí, está bien, te estás riendo de la gravedad con la que hablan, pero empatizás un poco, son chiquitos. Y sí, igual yo hablaba de la película, yo estoy hablando como de cómo muestran una escena y después mostrando como la cosa de cómo está hecha la película. Yo entiendo que todo te puede. Si a vos te molestaba por ese germen, esta película te puede chocar mucho, porque además tiene incluso una cosa ya en el vamos con la edición en muchos momentos. Te muestra una cosa y después pegada otra escena que es un subtexto gracioso hacia narrativas que a mí no me enojan particularmente, pero igual hay contrastes de esos que están buenos. Por ejemplo, bueno, toda la fotografía de Noruega con tipo sus desfiles de kitsch y las casas tipo todas de maderita y de repente ellos como en un cuarto haciéndose los darks, como que eso está bueno que exista y funcione bien porque es real y es cierto. Pero yo hablo como más de la cosa como del tono grave al tono cualquiera. Cuando dicen que el baterista el primer vez se fue, que de repente desaparece y caen los palitos, es un recurso que no se usa nunca más en la película, es como graciosito al principio. Un Spinal Tap ahí como medio... Sí, Trainspotting parece. Como, y las partes soníricas de terror son un desastre. Son medio cliperas, güey. Sí, son unos clips. se armó unos clips. La película, esto, la hizo en 18 días. Con un presupuesto tipo de un videoclip y medio, en teoría. En 18 días igual. 18 días. Nosotros no hacemos un podcast. No le da más mérito. Nosotros hacemos un podcast en 18 días. Luego de 5 meses. Bueno, luego dejaremos comentarios y observaciones con el links al documental y otras cosas que encontraremos en nuestra página web, lahoradelmiedo.com. Y bueno, con esto terminamos. Así que nos vemos dentro de 2 semanas, como siempre. Esto fue La Hora del Miedo. Yo soy Ezequiel Rivero. Julia Otero. Y Mariano Morita. Chao. Kiri, kiri, kiri.